El sol todavía brillaba sobre Egipto, haciendo relucir el dorado de los templos y las aguas profundas del Nilo. Las palmeras se mecían suavemente y los campesinos reían, creyendo que ese día sería como cualquier otro bajo la atenta mirada de Faraón. Pero muy lejos, al borde del desierto, una figura solitaria se alzaba entre las dunas, con su vara en alto y una determinación que parecía encender el aire a su alrededor. Era Moisés. Su rostro, endurecido por el tiempo y los milagros, miraba fijamente hacia el palacio. A su lado, Aarón, su hermano, temblaba, no de miedo, sino de anticipación. Sabían que hoy no sería un día cualquiera. Sabían que el mensaje de Dios cambiaría la historia. Faraón ha rechazado liberar a nuestro pueblo una vez más, dijo Moisés, y la voz grave de Aarón repitió las palabras. Hoy, los dioses de Egipto temblarán. Una ráfaga de viento levantó arena en remolinos poderosos, mientras Moisés y Aarón se pusieron en marcha hacia el palacio, donde el destino de todo Egipto yacía en manos de un solo hombre. A lo lejos, en los campos, los granjeros alzaban la vista preocupados. Las aves volaban en círculos extraños. Algo en el aire anunciaba que una tormenta jamás vista estaba por llegar. Las puertas del palacio de Faraón se abrieron de golpe. 2 centinelas egipcios se apartaron, atónitos, al ver a Moisés y a Aarón avanzar con paso firme entre columnas cubiertas de jeroglíficos que cantaban las grandezas del rey. El aire era denso, y un murmullo inquieto recorría la corte. Faraón, sentado en su trono adornado de oro y lapislázuli, los miró desafiante. A su lado, los ministros y sacerdotes susurraban, cada uno preguntándose qué milagro desafiaría hoy la voluntad de Egipto. ¿Otra vez vienes con amenazas y advertencias? Trona Faraón. Mi gente ya ha sufrido bastante por tus palabras, Moisés. ¿No ves que el imperio sigue de pie? ¿Qué te hace pensar que hoy será diferente? Moisés dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con la convicción de quien sabe que la verdad no puede ser ignorada. Esto dice el Señor, Dios de los hebreos, proclamó con voz firme. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si rehusas y persistes en tu terquedad, mañana haré descender la peor tormenta que haya visto Egipto desde que existe como nación. Un granizo tan feroz, mezclado con llamas, que destruirá todo lo que esté bajo el cielo. Por un instante, el silencio reinó en la sala. Todos contenían el aliento, preguntándose si Faraón cedería esta vez. Pero Faraón solo rió, arrogante, mientras los rayos de sol seguían brillando afuera. En ese mismo instante, una mirada de Moisés a Aarón bastó para sellar el destino de esa jornada. La tormenta estaba por despertar, pero nadie en el palacio sabía cuán rápidamente el cielo cambiaría de rostro. A la salida del palacio, Moisés y Aarón cruzaron la ciudad, seguidos por la mirada temerosa de los habitantes. Unos niños, descalzos, se escondieron entre las cestas de mimbre, espiando a los misteriosos hermanos. Los rumores corrían. Dicen que Moisés puede hablar con el Dios del trueno, que trae castigos inimaginables. Sin perder tiempo, Moisés se dirigió al corazón de Egipto, donde los campos rebosaban de trigo y lino. Allí, levantó la vara hacia el firmamento, cuyos colores empezaban a cambiar. Las primeras nubes, oscuras y pesadas, se arremolinaron sobre sus cabezas, ensombreciéndolo todo. A Aarón, a su lado, se estremeció al sentir la electricidad en el aire. Los animales se inquietaron, las aves buscaron refugio, y los campesinos, alarmados, corrieron hacia sus casas aferrando a sus hijos. Desde las ventanas del palacio, los consejeros de Faraón observaban la escena con creciente temor. Recordaban la última vez que Moisés había advertido de una catástrofe y cómo, finalmente, sus propios magos no habían podido evitar la desgracia. Todo Egipto depende de la generosidad del cielo, susurró uno de los ancianos, cavilando sobre el futuro. Pero la advertencia había sido clara. Algunos, por primera vez, empezaron a dudar de la invulnerabilidad de su rey. El primer destello iluminó el cielo egipcio con un resplandor antinatural. Las nubes, ahora negras como la obsidiana, giraban sobre sí mismas en un espectáculo de furia y presagio. El viento aullaba en las esquinas y las palmas de las manos de los aldeanos sudaban mientras cerraban ventanas y cubrían a los más pequeños con mantas, esperando lo peor. Un silencio espeso envolvió la tierra, roto solo por el zumbido de la tormenta que se avecinaba. Y entonces cayó el primer granizo, pesado como una piedra, perforando los techos de barro y rompiendo ánforas de agua con un estruendo aterrador. El campo, antes dorado bajo el sol, se cubrió de blanco en cuestión de minutos. Pero no era una simple lluvia de hielo.
Entre cada piedra de granizo, lenguas de fuego serpenteaban hasta el suelo, incendiando la paja, los árboles y las chozas de los desprevenidos. El fuego y el hielo bailaban juntos, como si el mismísimo cielo hubiera decidido desatar toda su furia sobre Egipto. Los gritos de espanto llenaron el aire. Los bueyes huían desbocados, las cabras tropezaban buscando refugio y los campos, orgullo de la nación, comenzaban a arder ante los ojos desorbitados de quienes nunca pensaron presenciar un desastre semejante. En el palacio, Faraón y sus consejeros contemplaban el espectáculo desde la seguridad de sus muros, pero ni la piedra ni el oro podían impedir que la sombra del miedo, al fin, se metiera hasta en sus corazones. Y mientras la tormenta crecía, desbordando toda lógica y desafío natural, Moisés y Aarón observaban en silencio, sabiendo que la batalla por la libertad de su pueblo acababa de alcanzar un nuevo nivel de terror y asombro. El estrépito del granizo y el rugido del fuego se fundieron en una sola melodía de destrucción. Los egipcios corrían en todas direcciones, cubriéndose la cabeza con mantos y escudos, pero nada parecía resistir la fuerza de la tormenta. Los mercados, siempre bulliciosos, yacían ahora desiertos. Las canastas de frutas rodaban por el lodo, y los burros mugían desesperados, atados a postes que no tardarían en arder. En la distancia, los sacerdotes de Ra imploraban a sus dioses con cánticos urgentes, levantando los brazos hacia el cielo tempestuoso. Pero sus palabras se perdían entre los truenos y el chisporroteo de los incendios. ¿Dónde estaba el poder del sol? Porque las divinidades de Egipto guardaban silencio ante aquel dios extranjero. Mientras tanto, en la frontera de la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, el cielo estaba despejado. Los niños jugaban entre los arbustos y las familias compartían pan bajo los rayos tranquilos del atardecer. Ningún granizo, ningún fuego, ningún miedo. Para ellos, la promesa de Dios era palpable y la protección milagrosa. Los capataces egipcios, al ver esa diferencia, quedaron atónitos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la calamidad nos golpea solo a nosotros? Murmuraban, el terror creciendo en sus corazones. En ese momento, una figura emergió entre las sombras del templo más antiguo de Tebas. El sumo sacerdote de Egipto, vestido con túnicas de lino bordadas y una corona de oro en la frente, avanzó tambaleante hacia la explanada. Su rostro, normalmente sereno y altivo, estaba surcado de pánico y sudor. Nadie recordaba haberlo visto así jamás. «Esto es obra de Moisés y su Dios», exclamó, su voz temblando mientras dirigía la mirada a los magos y acólitos que lo rodeaban. «Nuestros hechizos no sirven de nada ante este poder. El pueblo exige respuestas». Los magos intentaron lanzar sortilegios, ofrecer incienso, trazar signos en el aire, pero el hielo seguía cayendo sin piedad y el fuego, lejos de apagarse, parecía multiplicarse con cada oración. Los rostros de los presentes palidecieron, y algunos comenzaron a arrodillarse, reconociendo, al menos en susurros, que las antiguas deidades no podrían salvarlos esta vez. Cerca del palacio, los mensajeros entraban y salían a toda prisa, informando a Faraón de cada nueva destrucción. Las cosechas están arruinadas, los animales muertos, las casas en escombros. Los consejeros temblaban, buscando desesperadamente una salida a tanto desastre. Mientras tanto, Moisés permanecía firme cerca del Nilo, su vara aún en alto. El estruendo de la tormenta era solo un eco lejano comparado con el peso de su misión. Sabía que el corazón de Faraón era duro, pero la esperanza también ardía en su interior. Tal vez, por fin, este milagro imposible abriría camino a la libertad. Y justo cuando el crepitar del fuego parecía envolverlo todo, un temblor sacudió las mismas puertas del palacio. El suelo vibraba bajo los pies de los guardianes y los nobles egipcios, que corrían despavoridos por los pasillos buscando refugio. En la sala del trono, Faraón se levantó de su asiento con un movimiento brusco, furioso y asustado a la vez, incapaz de aceptar que su autoridad pudiera ser desafiada por una fuerza invisible. Las llamas del granizo incendiado podían verse danzando a través de las ventanas, reflejando en los muros de mármol extraños juegos de luces y sombras que parecían espectros de otro mundo. Los gritos de los sirvientes se mezclaban con el crujido de la madera consumiéndose y el repiquetear incesante de las piedras heladas. En ese instante, un mensajero entró de golpe en la sala, cubierto de barro y con la mirada llena de terror. «Oh, gran faraón», jadeó, «no queda campo en pie, ni árbol sin ramas. Todo Egipto arde y se congela bajo el mismo cielo. Ni los dioses responden. Solo Moisés puede detener esto». Un silencio mortal cayó sobre todos.
Por primera vez, los ojos de Faraón, duros como el granito, titubearon. La confianza de todo un imperio pendía de un hilo, y el orgullo ancestral del rey comenzó a resquebrajarse ante la destrucción imparable. En el exterior, el pueblo se agolpaba a las puertas del palacio, implorando con gritos y lamentos: «Ruega a tu Dios, Faraón, acaba con nuestro sufrimiento». Todavía indeciso y con la voz cargada de rabia, Faraón finalmente ordenó: «Traedme a Moisés y a Aarón ahora». Y cuando los hermanos fueron escoltados, cubiertos de relámpagos y humo, hacia el majestuoso pero tembloroso trono. La sala del trono era un escenario de confusión y desesperanza. Los ministros se apartaban, dejando un amplio pasillo entre ellos y los recién llegados, como si Moisés y Aarón llevaran consigo el mismísimo poder de la tormenta. El estrépito del granizo, aunque amortiguado por los gruesos muros, seguía escuchándose como un recordatorio de la destrucción que persistía afuera. Faraón, pálido pero aún erguido, apretó los puños y clavó su mirada en Moisés. Por primera vez, había más súplica que desafío en su voz. «He pecado esta vez», admitió, con palabras que sorprendieron a todos en la sala. «El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Rogad al Señor para que cesen el trueno de Dios y este granizo, y os dejaré ir. No os quedaréis más». La tensión vibraba en el aire. Los consejeros se miraban, incrédulos, mientras los sacerdotes, derrotados, agachaban la cabeza en señal de respeto ante el Dios de Moisés. Moisés avanzó hasta estar frente al trono. Su voz era serena, pero tenía el peso de quien ha sido testigo del poder divino. «En cuanto salga de la ciudad, alzaré mis manos al Señor. El trueno cesará y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los presentes contuvieron el aliento, esperando el desenlace. Unos esperanzados, otros incrédulos, pero todos deseando que la pesadilla terminara. Moisés y Aarón salieron del palacio entre miradas temerosas y plegarias murmuradas. Afuera, el cielo seguía rugiendo. ¿Se detendría la tormenta? ¿Cumpliría Faraón su promesa al fin? Justo cuando Moisés cruzaba las puertas y se encaminaba hacia el corazón de la destrucción, una chispa de esperanza empezó a brillar en los rostros cubiertos de ceniza. Entre los escombros humeantes y el suelo cubierto de hielo y cenizas, Moisés avanzó decidido, ignorando el caos a su alrededor. Los egipcios lo miraban pasar como a un enviado de otro mundo. Donde quiera que iba, los gritos se apagaban, y los rostros se descubrían para implorar silenciosamente un milagro. Aarón, caminando a su lado, sentía el peso de 1000 ojos suplicantes y del destino de 2 pueblos enfrentados por la voluntad de un solo hombre. Cada paso era un recordatorio de sufrimiento, pero también de la poderosa promesa de libertad que los había sostenido durante generaciones. Cuando Moisés llegó al límite de la ciudad, levantó los brazos hacia el firmamento, mientras el rugido de la tormenta alcanzaba su clímax. Trueno y fuego parecían retar a los mismísimos dioses de Egipto, pero el profeta no dudó. Con voz fuerte y clara, oró: «Señor, Dios de Israel, que este pueblo y su rey sepan que todo poder y toda tierra te pertenecen. Que cesen el granizo y el fuego, para que Egipto reconozca tu nombre». Como si el mismísimo cielo hubiera estado aguardando esas palabras, la tormenta comenzó a menguar. Los truenos se alejaron poco a poco, el granizo dejó de caer, y las lenguas de fuego se extinguieron una tras otra, dejando tras de sí un silencio profundo, casi sagrado. Los egipcios salieron lentamente de sus refugios, atónitos al ver el mundo transformado. Campos devastados, árboles humeantes, pero el peligro al fin se había ido. Algunos cayeron de rodillas, agradeciendo por la salvación. Otros miraron hacia el palacio, esperando el cumplimiento de la palabra de Faraón. Solo quedaba una pregunta en el aire, palpando en cada rincón de la ciudad. ¿Cumpliría Faraón su promesa tras haber presenciado el poder de Dios? Y justo cuando la esperanza parecía florecer en el corazón de los oprimidos, los portones del palacio volvieron a cerrarse con un estrépito sordo, y dentro de sus muros la atmósfera cambió. Faraón, aún con la barba temblorosa y los ojos fijos en el vacío, escuchó el murmullo de sus consejeros, quienes, temerosos por la economía y el orgullo nacional, susurraban que perder a los hebreos sería también perder el control de Egipto. Las imágenes de la destrucción aún ardían en su mente, pero la voz del orgullo viejo y duro comenzó a ahogar la súplica y el remordimiento. El consejero mayor, inclinándose junto a él, susurró: «Mi rey, si dejas ir a los esclavos, ¿quién reconstruirá lo perdido? ¿Quién labrará campos y alzará murallas? ¿Se repondrá Egipto sin ellos?
Faraón apretó los labios. La duda y la obstinación luchaban dentro de su pecho como dos serpientes rivales. Miró por la ventana, Egipto herido, pero aún de pie. Su corazón, endurecido por el miedo y la tradición, comenzó a cerrarse de nuevo. Afuera, Moisés y Aarón aguardaban la noticia. Los hebreos, reunidos cerca de la frontera de Gosén, miraban el horizonte con la esperanza danzando en sus ojos. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos cantaban salmos de liberación, y hasta los niños jugaban imaginando la tierra prometida que sus padres les describían en susurros. Pero mientras el pueblo celebraba, un rumor inquietante empezó a correr entre ellos. Algunos sirvientes habían escuchado que Faraón titubeaba, que su promesa era tan frágil como el hielo derretido bajo el sol de Egipto. Y mientras la noche caía, titilando con estrellas sobre una tierra devastada, Moisés se preparaba para recibir la noticia que decidiría el destino de todo un pueblo. La noticia llegó con la brisa nocturna, susurrada por un mensajero nervioso que apenas sabía cómo mirarle a los ojos a Moisés. El faraón, tartamudeó, el faraón ha cambiado de idea. Dice que no dejará ir al pueblo, que Egipto necesita a los hebreos más que nunca. Un silencio doloroso se extendió entre los líderes de Israel. Las esperanzas, que apenas comenzaban a florecer, se marchitaron en un instante. Algunos lloraron en silencio, otros murmuraron oraciones entre dientes, clamando por fuerza y paciencia. Aarón apretó el hombro de su hermano, su rostro endurecido por la rabia y la impotencia. ¿Hasta cuándo, Moisés? ¿Cuántas pruebas más necesita este hombre para comprender? Pero Moisés, aunque cansado, no mostró ni odio ni desesperanza. Miró al cielo estrellado, respiró hondo y contestó: el corazón de Faraón es terco, pero la historia no termina aquí. Nuestro Dios no falla sus promesas. Pronto, Egipto sabrá con quién ha decidido luchar. En el palacio, Faraón celebraba su decisión con una lujosa cena, rodeado de nobles y magos. Pero ni el oro ni las riquezas lograron disipar la sombra que acechaba en los rincones. Los sueños de Faraón se llenaron esa noche de truenos y llamas, de gritos y destrucción, como si el mismo destino le advirtiera que la batalla aún no había terminado. Y en el silencio de la madrugada, con la luna reflejada sobre los campos arrasados, Moisés comenzó a orar, esperando la próxima instrucción del Señor. A medida que la ciudad dormía inquieta entre ruinas y cenizas, Moisés se mantenía en vela, arrodillado en la penumbra de su tienda. La brisa nocturna movía suavemente las telas, y el murmullo de los hebreos orando se mezclaba con el canto lejano de algún búho, como si hasta la naturaleza compartiera la ansiedad de ese momento. De repente, una luz suave y cálida iluminó el lugar donde Moisés oraba. Él alzó la vista y sintió la presencia del Señor, tan cercana y poderosa como el rugido de la tormenta que había presenciado horas antes. Moisés susurró la voz, tan profunda como el Nilo y tan precisa como el relámpago: el corazón de Faraón se ha endurecido aún más, pero no debes temer. Todo lo que ocurre es para que Egipto y el mundo sepan que yo soy el Señor. Hay más señales por venir, y ninguna fuerza humana podrá detener lo que he decidido. Moisés asintió en silencio, sintiendo renovarse su fe y su determinación. Sabía que cada prueba revelaba no solo el poder del Dios de Israel, sino también la promesa de libertad que ningún imperio podría arrebatar. Cuando el sol comenzó a asomar tímidamente en el horizonte, el pueblo se reunió alrededor de Moisés. Su figura, iluminada por el amanecer, transmitía confianza y esperanza incluso a los más cansados. No debemos rendirnos, les dijo. El Señor está con nosotros. Su poder es mayor que cualquier rey o tormenta. Pronto, todos lo sabrán. Mientras el pueblo escuchaba, las primeras señales de una nueva calamidad comenzaban a asomarse en el aire, presagiando que la lucha por la libertad estaba lejos de terminar. El rumor de una nueva amenaza se extendió como pólvora entre los egipcios. Los sobrevivientes de la tormenta de granizo y fuego revisaban los campos destrozados y las viviendas chamuscadas, mientras en el mercado la gente susurraba con temor: ¿volverá Moisés? ¿Qué será lo próximo? En el palacio, Faraón intentaba mostrarse imperturbable, pero sus noches eran turbadas por pesadillas y su corte ya no lo miraba con la misma veneración de antes. Los sacerdotes debatían en secreto, y muchos egipcios comenzaban a preguntarse si oponerse al Dios de los hebreos era una batalla perdida desde el principio. Mientras tanto, en la tierra de Gosén, la comunidad hebrea se mantenía unida. Las familias repasaban las historias de Abraham, Isaac y Jacob junto al fuego, recordando que la esperanza nunca muere aunque los días sean amargos. Los niños,
Con la inocencia propia de su edad, se preguntaban si pronto podrían conocer la tierra prometida de la que tanto hablaban sus padres. Una tarde, cuando el sol teñía de rojo las dunas al oeste, Aarón se acercó a Moisés, preocupado. «Hermano, el pueblo teme lo que vendrá. Están exhaustos de esperar y de ver tanto sufrimiento en Egipto. ¿Cuánto más resistirá nuestro enemigo?» Moisés lo miró con serenidad. «Dios ha prometido la libertad», respondió. «Y cuando el tiempo sea perfecto, ni el corazón de Faraón ni sus ejércitos podrán detenernos. Diles que confíen. El Señor mostrará su poder una vez más». Mientras el crepúsculo daba paso a una noche llena de expectación, unas nubes inusuales comenzaron a teñir el cielo sobre Egipto, anunciando que la historia aún tenía otra página por escribir. Bajo el oscuro manto de la noche, Egipto permanecía inquieto. La luna parecía ocultarse entre las nubes, y los vientos que soplaban desde el desierto arremolinaban polvo y cenizas por las calles vacías. Los egipcios, aún con el recuerdo fresco del fuego y el granizo, se encerraban en sus casas y apenas se atrevían a hablar en voz alta. Entre los corredores del palacio, Faraón paseaba de un lado a otro, insomne y pensativo. Las palabras de Moisés resonaban en su mente, y a pesar de sus intentos por mostrarse como el Dios viviente de Egipto, un temor creciente le apretaba el pecho. Por primera vez, dudaba de su propio poder y se preguntaba si algún día su pueblo volvería a encontrarse seguro. En Gosén, los hebreos rezaban juntos, encendiendo lámparas y entonando cánticos de esperanza. Los más ancianos recordaban otras noches difíciles y animaban a los más jóvenes a no perder la fe. Moisés recorría el campamento, ofreciendo palabras de aliento y asegurando que el final de su cautiverio se acercaba. Al amanecer, el cielo se tiñó de un color extraño, un tono amarillento y pesado que hacía que los corazones latieran más rápido y que los animales se inquietaran. Una quietud sobrenatural se apoderó de la tierra, preludio de una nueva señal poderosa, capaz de doblegar hasta el orgullo más férreo. Moisés, de pie sobre una colina, contemplaba la ciudad de Egipto, sabiéndose instrumento de una historia que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. A su lado, Aarón aguardaba, listo para lo que viniese, sabiendo que la liberación estaba ya al alcance de la mano. Y mientras el sol nacía tímidamente, el pueblo entero contuvo el aliento, conscientes de que la próxima decisión de Faraón sería la más importante de toda su vida. El alba doró lentamente las ruinas de Egipto, revelando la magnitud de la destrucción. Sin embargo, entre los escombros surgía algo nuevo, una esperanza inexplicable, un murmullo de cambio que recorría palacio y campo por igual. En lo alto de la colina, Moisés levantó su mirada hacia el palacio, donde Faraón finalmente comprendía que ningún poder en la tierra podría vencer la voluntad del Dios de Israel. El pueblo hebreo, expectante y esperanzado, aguardaba la señal definitiva. De pronto, un tamborileo de pasos y el grito de un mensajero rompieron el silencio. «Moisés, Aarón, el faraón os llama. Está listo», jadeó, sin aliento. «Os pide que partáis, que toméis a vuestro pueblo y partáis de Egipto, que oréis también por él y por su pueblo». Un estallido de alegría y lágrimas recorrió Gosén. Mujeres abrazaron a sus hijos, los ancianos se arrodillaron agradeciendo al Dios Todopoderoso, y los hombres comenzaron a preparar sus cosas para la mayor travesía de sus vidas. Moisés, con el corazón rebosante, miró a Aarón y luego al pueblo. Hoy comienza un nuevo capítulo. No solo hemos visto el poder de Dios, sino también su promesa cumplida. Que jamás olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros en esta tierra. El éxodo se puso en marcha ese mismo día, mientras el sol iluminaba, por fin, un camino de esperanza sobre Egipto. Las cenizas de la destrucción se convirtieron en el polvo del sendero hacia la libertad, y así nació la leyenda de un pueblo que confió y venció lo imposible, guiado por la fe y la determinación de nunca rendirse.